Amigas y amigos del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es una gran alegría estar una vez más con ustedes, saludarles y desearles siempre las mejores bendiciones. Cordial saludo igualmente para todas las personas creyentes de buen corazón y seres humanos de buen corazón que se unen a este espacio que les brindamos como preparación a la celebración dominical. Estamos ante la próxima celebración del domingo número 22 del tiempo ordinario ciclo C. En esta oportunidad escucharemos un texto tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 1, y luego los versículos 7 a 14. Este es un texto que seguramente en alguna oportunidad ya hemos escuchado y que tiene que ver con la actitud que se asume cuando se elige en un banquete, en una reunión social, en una fiesta, un lugar que ocupar. Pues bien, podemos decir que a partir de la enseñanza que nos regala la literatura sapiencial del Primer Testamento, la virtud evangélica de la humildad es la clave para interpretar este evangelio. De hecho, recordemos que la humildad es uno de los motivos que marcan la enseñanza de la literatura sapiencial. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículo 18, podemos leer: «Hazte pequeño en las grandezas humanas y encontrarás el favor del Señor». De la misma manera, la literatura sapiencial, digámoslo así, recomienda una vida virtuosa de moderación y de sensatez en la búsqueda del conocimiento humano. El mismo libro sapiencial del Eclesiástico, en el capítulo 3, versículo 21, nos dice: «No pretendas lo que te sobrepasa, ni investigues aquello que supera tus fuerzas». Hay otros textos paralelos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículo 34, en el libro del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3, etcétera, donde se hace el mismo llamado, la misma indicación sapiencial. Se advierte, digámoslo de alguna manera, contra una exagerada y desmedida actitud de curiosidad que pueda desorientar, que pueda desvirtuar la sana búsqueda de la sabiduría según los cánones de la tradición sapiencial hebrea. Una curiosidad que pueda convertirse más en obstáculo que en razón, en motivo de crecimiento para el ser humano. Y por el contrario, se enfatiza entonces la importancia de la prudencia, de la sensatez, del sano discernimiento que lleva a la persona a crecer según el corazón de Dios. Podemos constatarlo, por ejemplo, mirando Eclesiástico capítulo 3, versículo 31. Bueno, teniendo en cuenta este detalle, agreguemos que la vida de Jesús como buen hebreo que sigue los cánones de su tradición, también se enmarca, también se mueve en esta línea. Mateo 11, 29 nos dice: «Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». Ese texto está inspirado en los textos ya citados, igualmente en Daniel 3, 87, o en Proverbios 10, 12, 11, 14, por citar algunas otras referencias. Se trata de una clara enseñanza de vida, de una clave de lectura, de una máxima que con clarividencia nos invita a descubrir lo que realmente hay en la vida interior de Jesús. Y en efecto, el texto del Evangelio que escucharemos el domingo 22 del tiempo ordinario ciclo C, reitero, Lucas capítulo 14, versículo 1 y luego los versículos 7 a 14,
Luego de la indicación histórico-cronológica que tenemos ahí en el versículo 1, está Jesús y quienes le escuchan en casa de un fariseo. Es un sábado. Nos presenta inicialmente en la escena descrita en los versículos 7 a 10 a Jesús como un atento observador y predicador concreto y perspicaz, que construye su mensaje de una manera pedagógica para aleccionar la vida de las personas. Para poder encuadrar la enseñanza de Jesús contenida en la primera parte de su intervención en este texto, más que las referencias aludidas ya del libro del Eclesiástico y otras, seguramente tenemos que acudir a Proverbios capítulo 25, versículos 6 a 7. Nunca te sientes en el lugar de los grandes, porque es mucho mejor que te inviten a subir que ser humillado ante los nobles. Me atrevo a decir que en el corazón de la enseñanza de Jesús estaba esta clave de lectura. A Jesús le interesaba que su auditorio descubriera que la humildad en la vida, en todas las circunstancias, también en la dinámica social del comportamiento humano, es una virtud, es una actitud pedagógica que siempre lecciona, que siempre direcciona hacia comportamientos, hacia realidades positivas. Jesús nos ofrece en esta breve parábola sobre los lugares y la mesa una regla para la entrada en el reino. El arribismo, el orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria son actitudes que obstaculizan la entrada en el reino de Dios. Por el contrario, la simplicidad, la humildad, el respeto por los demás, la justicia, son condiciones esenciales para la entrada en el reino. El criterio para entrar en la mesa del reino, podemos entonces decir, está indicado como principio central, como clave esencial del Evangelio de este domingo, ahí en el versículo 11. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Todavía el texto, en la escena siguiente, es decir, los versículos 12 a 14, nos regala otras enseñanzas fundamentales. Digamos que esos versículos tienen un mensaje destinado, de acuerdo con el texto, al jefe de los fariseos, a aquel dueño de la casa que es mencionado allá en el versículo 1. Sin embargo, también tiene un mensaje para quienes releamos este texto a lo largo del tiempo. Invitar a los amigos y a los parientes es un signo de amor, de caridad, muy fácil y espontáneo. Pero hay, por el contrario, otra regla, podemos decir, en la mesa del reino de Jesús. Invitar a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, como leemos ahí en el versículo 13, es decir, a aquellos, utilicemos una expresión del Papa Francisco, que viven en la periferia de la sociedad, en la periferia del mundo humano, a aquellos que tienen mayor necesidad de ayuda y que no pueden ofrecernos ninguna recompensa, aparte tal vez de una actitud de gratitud. Es un desafío que plantean estos versículos 12 a 14 del Evangelio a todo ser humano, a una persona creyente. Se puede decir entonces que la comunidad de Cristo es un lugar de hospitalidad para los que están excluidos, para quienes viven en un mundo de marginación y que no pueden hacer parte, entre comillas, digámoslo, de aquella élite sofisticada y distinguida. De esta manera, Jesús echa por tierra la norma exclusivista de los puros y de los impuros y transforma su reino en experiencia de comunión.
en experiencia de sinodalidad, cuya regla no puede ser el interés económico o social, sino por encima de todo, el principio de la caridad, del ágape, la humildad, el perdón, la misericordia. Y es que ya en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 34, versículo 36, o en Mateo capítulo 5, versículos 44 a 46, Jesús nos había dado unas pistas muy claras en este sentido. En síntesis, para terminar, a fin de merecer el reino celestial, solamente hay dos directrices fundamentales. Una de carácter vertical, es decir, la ley de la humildad y de la gracia que nos sostiene vivos en relación con Dios. Y la otra de carácter horizontal, es decir, el amor, la caridad, el ágape, desinteresado, abierto, universal, que nos sostiene vivos en relación con nuestro prójimo.